demonios voy a hacer para explicarles que vengo de otro planeta? ¿Cómo demonios poder transmitir este cúmulo de desinformaciones que hemos generado entre España y América Latina? ¿Cómo demonios decirles que me importa un bledo si avanza o no avanza el libro electrónico contra el libro de papel? Pero un absoluto bledo. ¿Cómo explicarles que lo que puede parecer secundario desde el punto de vista de un lector español, para nosotros es esencial, como bajar el precio de los libros? Esencial. ¿Cómo demonios lograr tener un libro que en lugar de darle acceso a 150 jóvenes, le pueda dar acceso a 1500? Y el juego del dinero. ¿Cómo explicarles que he vivido en medio de ferias del libro en los barrios de todo México, viendo al adolescente que mete la mano en el bolsillo y rasca como si fuera a sacar petróleo? Y lo que no saca es el dinero para alcanzar los 40 o 50 pesos que le puede costar un libro, ¿sí? Que en euros son 2. ¿Cómo demonios transmitirles que el fondo es maravilloso, que históricamente es genial, que ustedes, generaciones pasadas, se alimentaron de lo que el fondo produjo? Y al mismo tiempo explicarles que el fondo que yo heredé hace 8 meses tenía descatalogado el 80% de sus libros. Y sin embargo, tenía 9 millones de libros en las bodegas, comiendo polvo y tierra. ¿Cómo explicarles que el fondo era simultáneamente un proyecto histórico, un cúmulo de producción intelectual que abarcaba filosofía, antropología, ciencias, divulgación de la ciencia, ciencias sociales, y simultáneamente era un proyecto que en los últimos años no publicaba literatura? ¿Cómo explicar que no tenía el Fondo de Cultura una colección popular y que la llamada colección popular pues era medio popular, pero no popular, ¿sí? ¿Cómo demonios contarles que teníamos 11 filiales en todo el planeta, de las cuales las 11 perdían dinero maravillosamente? ¿Cómo explicarles el culto de los sucesivos burócratas que administraron y dirigieron la historia del fondo por las alfombras rojas, los cócteles, los viajes con gastos pagados a la feria de Frankfurt? ¿Cómo vamos a explicarles que los mecanismos de la corrupción que asolaron México durante este último medio siglo, en el fondo estaban plenamente enquistados, amarrados, consolidados? ¿Cómo explicarle que de repente aparecían cuentas extrañas por la compra de 11,000 lápices que nadie nunca usó ni nunca nadie vio? ¿Sí? ¿Cómo explicarles que heredar una institución tiene una carga de responsabilidad agregada y no necesariamente adorada, verdaderamente notable, ¿no? No me hago responsables de que los libros que traes en tu mochila estén vivos en el fondo, porque no están vivos, la mayoría de ellos están agotados y se perdieron los derechos y hubo que volver a negociarlos. ¿Cómo explicarles que el día en que llegué pedí razón de 70 libros del fondo que me interesaban y 67 de ellos se habían perdido los derechos por falta de una negociación? Y por ejemplo, la historia general del socialismo, de los 7 tomos de Kohl, que leímos muchos de los que en esta sala estamos, o deberíamos haberlo leído, ¿no? Estaba perdido los derechos y bueno, Kohl además murió hace 40 años y ya no era la hija, sino que era la nieta, y salió de derecha la nieta y no le interesaba. Recuperar a Kohl costó trabajo. ¿Cómo explicar el amor de la burocracia que reinó en el fondo durante estos últimos años por las obras completas, en muchos tomos, pagando adelantos desmesurados, brutales, pero que no negociaba los libros en sí mismo? O sea, podías publicar las obras completas, y no voy a citar a nadie porque no quiero guerras esta semana, de un autor mexicano extraordinariamente conocido, pero no podías publicar su novela clave, porque esa se le había dado a una editorial privada. ¿Cómo explicar la zona de desastre? ¿Sí? Como por ejemplo, comedor privado del director, con un cocinero que venía de las huestes del gobierno de Fox, o sea que ni siquiera era priista, sino era pre-priista.
¿Cómo explicar que tuvimos que nacionalizar a toda velocidad el elevador? Porque había un elevador en el Ajusco, en el 7º piso, que era el elevador particular del director. Para un demócrata popular como yo es un insulto. Y lo primero que hicimos fue poner un letrero que decía, este ascensor es de todos. ¿Sí? ¿Cómo demonios plantear el problema de que en las dos terrazas, la de sol y la de sombra que rodean mi oficina, pueden ir los hijos de los trabajadores y pueden ir los fumadores, sobre todo, que no tenían un lugar donde fumar dentro del edificio, que me parece un problema de democracia elemental? ¿Cómo debemos explicar que el fondo no era el fondo era un rey desnudo, repleto de virtudes, evidentemente, tienes un catálogo detrás de ti acumulado en los años notable, pero por ejemplo, los libros que hicieron que Arnoldo Orfira fuera despedido de manera gangsteril por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, ¿sí? Los 3 libros que fueron claves en su despido, Escucha Yankee de Wright Mills, Los Condenados de la Tierra y Los Hijos de Sánchez, estaban descatalogados. Y lo primero que tuvimos que hacer fue retraerlos a la vida, es decir, el homenaje a Orfila y a lo mejor del viejo fondo es traerlos de nuevo a la vida. ¿Cómo explicar que no puedes lanzar una política de descenso de precios brutales en las 117 librerías que coordinamos si no sales a la calle? Si no vas a hablar con la gente, si no vas a decirle a los adolescentes, un libro es ese instrumento para volarte las neuronas, compadre. ¿Sí? Si no abandonamos el tono luctuoso, ritual de hablar de la cultura con K mayúscula y lo más lejos posible de la vida cotidiana. ¿Cómo no podemos ganarle la batalla a Dora la Exploradora sin una buena novela de fantasía para confrontarla? Y no la vamos a ganar jamás. ¿Cómo demonios está creciendo el núcleo de lectores adolescentes en México? Y no digo en México, digo en Perú, digo en Colombia. Y en varios países de América Latina está creciendo. ¿Cómo debemos contarles la experiencia de contendidos de libro a Puebla, publicidad rudimentaria, bajar el 70% el precio de los libros del fondo y lograr vender 12,000 libros en 2 días, 6,000 diarios? ¿Cómo demonios contarles la experiencia apasionante de meternos en la zona de San Jacinto, en el desierto de Baja California, donde trabajan las comunidades de jornaleros agrícolas, a regalarle libros a sus hijos? ¿Cómo contarles que esta es toda una operación en la que está la edición, la publicación, la disminución de los costos, la contratación? ¿Cómo debemos plantearles el problema que me trae España durante estos 3 días? Que es reunirme con 25 editoriales medianas españolas para decirles, si siguen insistiendo en vender libros en euros en América Latina, suicídense porque ya casi están al borde de hacerlo. ¿Cómo demonios trazamos pactos para que la excelente producción editorial de editoriales jóvenes, medianas, con mucho talento, trascienda? ¿Cómo demonios rehacemos el puente entre España y México, que está roto? Pero la tradición era, los autores latinoamericanos nos quejábamos sistemáticamente en cuanto Congreso nos permitían quejarnos, que eran todos, porque los congresos suelen ser generosos para el despacho de quejas, y no nos publican en España, y entonces llorábamos. Desde el boom se acabó, la puerta se cerró. Si eres latinoamericano tienes que publicar en Hungría, en Alemania, en España, olvídate, ya no está de moda. Y nos quejábamos amargamente, pero nunca la queja se volvió una reflexión sobre por qué demonios no circulaban las novelas de Manolo Vázquez Montalbán en España. O sea, el puente estaba roto para los 2 lados, y reconstruirlo significa un trabajo de difusión, distribución, de reencuentro, de romper los mecanismos neoliberales y mercantiles que están dominando la industria del libro. La moda. Nos importa otro bledo, ya van 2 bledos en una sola intervención. La moda nos importa un bledo. El bestseller. Pues el bestseller será en tu rancho, en el nuestro no usamos ni best ni seller. Lo más vendido es un argumento de compra, es un argumento de interés, es el argumento supremo de interés. Tenemos que cambiar
paradigmas, parámetros, actitudes, mentalidades y reventar. Y es lo que estamos haciendo. En México hay una revolución en proceso, rara, extraña, de origen electoral, que llevó a la izquierda al poder, sacándonos del infierno en el que estuvimos viviendo tantos años, y el libro va por delante. Curiosamente, el libro va por delante. Porque el libro, y lo sabemos, lo han dicho los tres claramente, el libro es constructor de utopía. El libro es el lugar donde te sientas y no te caes al suelo, ¿no? Es lo que te mantiene en el aire. El libro es generador de pensamiento crítico y en el peor de los casos de pensamiento a secas. Ya no pidamos demasiado, ¿no? El libro es, eres lo que has leído, como bien decía aquí mi compañera, eres lo que has leído. Y también eres lo que no has leído y hay que andarse con cuidado, porque ya empieza a aburrir un poco el de yo leo cosas serias, tengan cuidado, no abusen ustedes de mi paciencia haciéndome leer cosas no serias. Define serio o esta conversación se ha terminado por improcedencia. El libro lo sabemos, la gente del libro, la gente que venimos del libro, que hemos vivido con el libro. El libro es el único gran instrumento para construir utopía. Sin libros no hay utopía. Puede haber otras cosas, puede haber voluntarismo, necesidad de cambio, pensamiento cerrado, dogmatismo, sectarismo de primera o de segunda, doctrinarismo, sí, pero utopía, no, el libro es el único. Así como el libro es el único capaz de construir la futura gabardina de Humphrey Bogart tomada la de Dashiell Hammett, el libro es el único capaz de construir pensamiento crítico, pensamiento utópico. Y eso vuelve la batalla del libro y por lo tanto la batalla del fondo desde México una batalla trascendente que afortunadamente por errores del actual presidente de la República me ha tocado enfrentar. Saben los aquí presentes bien que además soy un hombre de 2 pies y de 2 países, nacido en España, criado y crecido en México. Tuve que pasar un debate del Congreso y un debate del Senado para volver, en ambos triunfé, pero no importa, para poder dirigir el Fondo de Cultura, con el argumento de que siendo de origen español no podía dirigir una empresa en el nivel 1 de la estructura estatal mexicana. El Congreso reconoció por mayoría absoluta el derecho constitucional que tenemos los mexicanos nacidos o nacionalizados a tener los mismos derechos en todas las circunstancias. Tormentoso proceso de arribo que lo volvió más divertido porque volvió al fondo extraordinariamente popular. Gracias a eso y a la poca habilidad que tengo para contener la lengua, que me invita sistemáticamente a insultar oligarcas, burlarme de los partidos conservadores, sacarle la lengua al pensamiento conservador, burlarme de las instituciones clericales, etcétera, etcétera, hábitos que tengo tan arraigados en la vida que no voy a renunciar ni loco a ellos. Renuncias a otras cosas, no a tus virtudes. En ese contexto, el fondo se volvió una aventura bien interesante y me alegra que celebren la existencia del fondo porque van a tener motivos para celebrarla mucho, mucho más en cuanto empecemos a construir los puentes que no nos tomará mucho tiempo. Muchas gracias.